Dios les bendiga, mis amados hermanos. Es para mí un placer enorme de parte de acá de la Iglesia Renovación en Cristo hablarles a ustedes en este momento, en este tiempo, dándoles gracias al Señor por la oportunidad que nos brinda de predicar el Evangelio de Cristo a todas las personas que en este momento nos escuchan y creyendo en el Señor, pues que esta palabra será de bendición para todos los que en este momento están conectados. Gracias por estar allí y la bendición del Señor los acompañe siempre. El día de hoy queremos compartir una palabra que nos regaló el Señor y que lleva por título Volviendo al principio. Diga conmigo, volviendo al principio. Hoy miramos, amados, con profunda preocupación lo que está pasando en la iglesia de Cristo. La iglesia, amados, también cambió al parecer. ¿Será que la iglesia también se enfermó como está pasando a nivel mundial con esa pandemia del COVID? Sí, amados, parece que la iglesia también sufrió esta enfermedad. Ya no tiene la iglesia el mismo impacto que tenía antes. ¿Qué ha pasado? Pues que ya no oras como orabas antes. ¿Qué ha pasado? Que ya no adoras como adorabas antes. ¿Qué te ha pasado, iglesia? Y la palabra que Dios nos está hablando en este día con mucha fuerza en mi espíritu y en el tuyo, amado, es vuelve al principio. Diga conmigo, vuelve a los principios. Hoy vemos una iglesia que quiere que Dios la bendiga. Amados, ¿cuántos quieren que Dios los bendiga? A lo mejor todos, ¿verdad? Pero la recomendación para usted es que vuelve al principio. Vuelve a amar a Dios como antes lo amabas. Ora al Señor, ora a Dios como antes orabas. Adora al Señor como antes lo adorabas. Haz discípulos como antes lo hacías. Algunos dirán, pastores, que los tiempos cambiaron. Sí, te puedo decir que sí, los tiempos han cambiado, pero debemos aceptar que ya tú no eres el mismo tampoco. Pero sí queremos los mismos beneficios de parte de Dios. En la palabra podemos encontrar relatos sobre personas que, aunque las cosas se pusieron feas, ellos nunca negociaron sus principios cristianos. Vemos el caso de Daniel, por ejemplo, de David, en el libro de Primera de Crónicas, capítulo 13, verso 1. El Señor habla en su palabra lo siguiente, dice el Señor: entonces David tomó consejo con los capitanes de millares y de centenas, y con todos los jefes, y dijo David a toda la asamblea de Israel: si os parece bien, y si es la voluntad de Jehová nuestro Dios, enviaremos a todas partes por nuestros hermanos que han quedado en todas las tierras de Israel, y por los sacerdotes y levitas que están con ellos en sus ciudades y ejidos, para que se reúnan con nosotros, y traigamos el arca de nuestro Dios a nosotros, porque desde el tiempo de Saúl no hemos hecho caso de ella. Y dijo toda la asamblea que se hiciese así, porque la cosa parecía bien a todo el pueblo. Amados hermanos, si notamos acá en el relato, en la historia, David había conquistado la ciudad de Jerusalén y las cosas estaban saliendo muy bien para él, pero aún así él siente que algo le faltaba. Amado, si a usted le falta algo, si usted siente, amado, que le está yendo bien, de verdad me contenta que usted le esté yendo bien, pero el que te vaya bien no es garantía que tengas todo lo necesario. A lo mejor este año no te esté yendo muy bien, entonces a usted le urge saber por qué no le está yendo bien. ¿No será que te está faltando algo? Hay principios que Dios nos ha enseñado y se nos ha olvidado. Por ejemplo, el principio de la obediencia. Algunos hoy en día quieren bendición, que les vaya bien, pero ya no son obedientes a la palabra, a sus líderes. Es más, hasta los ofenden en algún momento. Hay principios, amados, fundamentales que debemos recordar.
y no debemos negociarlos con nadie. Hoy vemos cristianos que hacen negocios extraños, quieren que el Señor los bendiga, pero hacen negocios deshonestos. Amados hermanos, hay que ser cristianos de verdad y no solo de nombre. Dios está reclamando que volvamos a los principios que Él nos enseñó. Los cristianos somos honestos. Diga conmigo, los cristianos somos honestos. Así que ese principio de la honestidad debemos respetarlo, debemos vivir con él y no debemos negociarlo, amados hermanos. Amados, ¿quién sabe que el perdón es un principio que no debemos olvidar? Otros dicen que el perdón, amado, es bueno porque libera el alma. Amados, el perdón tiene muchos conceptos, pero quiero enfocarme en dos específicamente. Uno, que el perdón representa olvidar, o sea, olvidarse por completo de la ofensa que te hicieron. Pero también enfocarnos también que el perdón representa para nosotros liberación. Amado, lo cierto es que a muchos cristianos les está faltando perdonar a los que nos ofenden. En el libro de Mateo capítulo 6, verso 14, el Señor a nosotros nos enseña y dice lo siguiente: si ustedes perdonan a los otros sus ofensas, también su Padre Celestial los perdonará a ustedes. Pero si ustedes no perdonan a los otros sus ofensas, tampoco el Padre de ustedes les perdonará sus ofensas. ¿Cuántos hermanos hoy en día tienen problemas con otros hermanos? Y cada día se llenan más sus corazones de raíces de amargura por situaciones no resueltas. Amados, el Señor está reclamando corazones limpios, que nos amemos los unos a los otros como si fuéramos nosotros mismos. Dígale al que está a su lado, vuelve al principio. Dígale de nuevo, vuelve a los principios, amado. Hoy en día los cristianos queremos la bendición, pero no estamos dispuestos a orar al Señor. ¿Desde cuándo no buscas la presencia del Señor? Amado, existe también el principio de la oración. Dios está reclamando que vuelvas a buscarlo en oración, porque Él quiere darte la bendición que tanto anhelas. Dios quiere que vuelvas a la oración. ¿Sabe, amado hermano? David le estaba yendo bien, pero él sabía que para que la bendición durara necesitaba la intimidad con Dios. Diga conmigo, intimidad. La palabra del Señor nos enseña que David mandó a buscar el arca porque según él la había descuidado hace mucho tiempo. ¿Será que usted ha descuidado el arca hace mucho? ¿Desde cuándo, amado, usted ha descuidado el arca del Señor? ¿Aún recuerdas el día en que orabas al Señor allí en lo secreto y el Señor te formaba, el Señor te hacía crecer y te bendecía, el Señor te ayudaba, el Señor te hacía, te recordaba dónde estabas fallando? En esos momentos donde estamos buscando al Señor es cuando Él nos muestra y nos revela nuestras debilidades. Por eso, en el nombre de Jesucristo, debemos volver de nuevo a la intimidad. Amados, el arca representa la intimidad con Dios. El arca representa la oración al Padre. Así que usted, ¿desde cuándo ha dejado esa arca tirada por ahí? Mire, la Biblia enseña que el pueblo de Israel había dejado el arca por ahí en otro pueblo tirado. Pero le damos las gracias al Señor que la Biblia dice que el Señor nos anhela celosamente y desea conversar contigo, amado. Dice la Biblia que el Señor inquietó a David para que fuera a buscar el arca. Hoy el Señor te inquieta a través de este humilde siervo para que desde hoy empieces a buscar su presencia nuevamente. Otro principio importante, amado, que debemos recordar es la responsabilidad. Diga conmigo, debo ser responsable y comprometido. Hoy vemos a los hermanos de las iglesias cómo se les delega una responsabilidad y entonces los hermanos dejan el trabajo tirado por cualquier cosa. Aleluya. Haga usted memoria de todas esas veces donde el Señor
o de la iglesia le ha dado a usted un trabajo, una labor, una responsabilidad, y usted lo ha dejado tirado por allí. Haga usted el día de hoy una revisión personal. Usted es de los que deja el trabajo de Dios por allí abandonado por cualquier cosa. Amado, Dios está reclamando a su iglesia que volvamos a los principios que te dice nuestro Señor. En el libro de Colosenses capítulo 3, verso 23, dice la palabra de Dios: y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para quién, como para el Señor, y no para los hombres. ¿A cuántos aquí, amados, que están escuchando, se les dio a cuidar una célula, por ejemplo? Y hoy vemos cómo hemos dejado de lado la responsabilidad, el trabajo que el Señor te entregó. Amados hermanos, yo te invito a que regreses por la senda que dejaste, para que te persiga la bendición. Hoy te invito a todos, aleluya, a todos los que me están escuchando a través de este medio, a todos los que dejaron sus responsabilidades a un lado, a que retomen lo que el Señor les entregó nuevamente. Vuelve a los principios, amado hermano. Hablando, amado, con un hermano, me dio mucho sentimiento cuando, analizando un poco del por qué la célula estaba sola. Aleluya. Llegamos a una conclusión. Y la conclusión fue que era por falta de responsabilidad del líder. Amados, hemos dejado de hacer las cosas que hacíamos antes. Cuando alguien nos decía no, por ejemplo, hacíamos cualquier cosa para cambiar ese no por un sí. Y nos traíamos a esa persona a la célula, al taller del maestro, a la iglesia, pero no aceptábamos un no por respuesta. Hoy en día, a la primera, dejamos de insistir. Nos rendimos tan rápido con la gente, amado. ¿Será que con usted se rindieron? Pregúntale que está a su lado, contigo se rindieron. Dios nos está llamando a volver a los principios, amado. En el libro de Proverbios capítulo 6, verso 10, la Biblia dice de esta manera, dice: perezoso, ¿hasta cuándo has de dormir? ¿Cuándo te levantarás de tu sueño? Un poco de sueño, un poco de dormitar y cruzar por un poco más las manos para reposo. Así vendrá tu necesidad como caminante y tu pobreza como hombre armado. Hoy nos quejamos porque no nos va bien. ¿Será, amado, que nos hemos olvidado del principio también fundamental, como es el principio de darle a Dios? Ya conmigo, hay que darle a Dios. Muchos, cuando hablamos de este tema, bueno, le suena un poco extraño, se empiezan a incomodar, pero lo importante para usted es que sepa que este principio de darle a Dios es poderoso. ¿Sabía usted que existe un principio que funciona y asegura la bendición, y es darle a Dios? Hoy quiero hablarle de mis vecinos nuevos, amados. Sí, amados, tengo vecinos nuevos, porque los viejos les dije al Señor que se los llevara, y se los llevó, y también los convirtió. Amados, hemos declarado la casa de los vecinos, allí en la casa donde habitan mis vecinos, hemos declarado ese lugar de que todo o cualquier persona que viva allí se convertirá al Señor en el nombre de Jesucristo. Amados, tenemos el poder, la autoridad como para declarar estas cosas, como para decirle al Señor que oiga los clamores de nosotros y que podamos ver la gloria de Dios también en nuestros vecinos. Amados, estos nuevos vecinos se convirtieron al Señor recientemente al llegar al lado de mi casa. El Señor los llamó. Y bueno, con ellos he estado recordando algunos principios que son efectivos. Por ejemplo, uno de ellos, aleluya, es el principio de darle al Señor. Amados, ellos un día me pidieron que les hablara de esto, de dar. Y bueno, le dimos la palabra. Ellos me cuentan que estaban muy mal económicamente. Entonces sus pastores le hablaron de darle a Dios una ofrenda, y ellos no tenían nada que dar. Y entonces los pastores le hablaron de unos sembradíos de cambures que ellos habían sembrado en la parte del frente de su casa, y les dijeron que los llevaran a la iglesia. Y bueno, y ellos pensaron
que los amados pastores le iban a solucionar el problema económico, se lo iban a comprar o a hacer una transacción económica. Pero cuando llegaron a la iglesia y el pastor empezó a orar por el producto, por los cambures, entonces le ordenaron a ellos repartírselo, o sea, regalárselo a la iglesia. Y entonces ellos se sorprendieron porque ahora no tenían dinero y lo único que tenían eran esos cambures y ahora tenían que regalarlos, amado. Y entonces, además de practicar el principio de dar, estaban practicando el principio de la obediencia. Ellos obedecieron a los pastores aunque no entendían, amado. Los pastores oraron por eso y pusieron delante de Dios y del altar esta ofrenda que ellos estaban entregando, a lo mejor no voluntariamente, pero estaban siendo guiados porque Dios quería bendecirlo. Entonces, en el momento que repartieron, amados, dicen que ellos fueron a casa, aleluya, y entonces algo empezó a suceder. Amados, ellos me contaron que el día siguiente comenzó la bendición. Los empezaron a llamar para trabajo y la bendición no ha parado, no ha parado y no ha parado. Dios cumple sus promesas. Dios cumple esos principios que Él ha dejado en la palabra para nuestro beneficio. Así que Dios te está diciendo en este momento cuándo vas a volver a los principios. El Señor quiere cumplir sus promesas contigo, pero para que eso suceda, tú tienes que dejarte bendecir, tienes que volver de nuevo a los principios del Señor. Hoy, amado hermano, es un buen día para empezar. Vuelve a los principios. Amado, vuelve a los principios, te dice el Señor. Da el paso de fe, así como el Señor está bendiciendo a tus hermanos, así mismo lo puede hacer contigo. Pero en cuestión, amado, de creer, es cuestión de dar el paso de fe. Regresa al servicio, regresa a la célula, regresa al ministerio que dejaste. Comprométete con Dios, amado, y en los próximos días Dios te responderá y serás bendición hasta que sobre y abunde. Vamos, amados, vuelve al principio, vuelve a los principios de Dios. Muchos hermanos pasando dificultades económicas en la iglesia, pero eso sucede por no diezmar, por traspasar, por transgredir normas bíblicas, amado. La bendición no llega y algunos se molestan, amado, y se frustran. Amado, la vida cristiana es cuestión de principios. Vuelve de nuevo a los principios del Señor. Si en esta hora tú estás interesado en que Dios te bendiga, vamos, levanta tu mano allí donde estás y recibe conmigo allí la palabra de bendición. Diga allí conmigo: Señor, yo estoy dispuesto a volver a esos principios bíblicos, a aplicarlos en mi vida y poder ver la gloria en el nombre poderoso de Jesucristo. En esta hora, si vienes por primera vez, estás escuchando por primera vez esta palabra, repite conmigo estas palabras, di conmigo así: Señor Jesucristo, tú eres un Dios de principio. Yo quiero que entres en mi corazón y hoy te acepto como mi Señor y mi Salvador. Haz de mí esa persona que tú dices que yo soy. Inscribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borres jamás. Y a partir de hoy, sé mi Señor, como yo quiero ser tu siervo y tu hijo. En el nombre poderoso de Jesucristo. Amén y amén. Amados, le damos las gracias por escuchar esta palabra que viene del corazón del Señor. Vuelve al principio, te dice el Señor, y la bendición llegará. En el nombre poderoso de Jesucristo, nos vemos en una próxima oportunidad. Bendiciones para todos, 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 todos.